Hoy vamos a analizar a The Magin War, este impresionante nivel de Hyper que encierra una historia, un conflicto, una guerra que comenzó hace tiempo. Realmente me gustaría contar esta historia, pero me fue imposible comunicarme con Hyper, ya que me gustaría corroborar mejor la historia del nivel, pero al no poder hacerlo, solo voy a comentar lo que me transmite el nivel visualmente. Lo primero que se ve en el nivel es a un monstruo de 3 cabezas, haciendo referencia quizás a los monstruos que se verán en el nivel, o también puede ser a los que ya se vieron en Beast Magin 1 y 2 y Azure Dragon. Luego empieza el nivel en una ciudad futurista, en la cual todo está controlado por la tecnología. Hay pequeños drones que pasan de fondo y en un momento pasa un robot gigante, muy pero muy bien hecho, que me hace recordar a los robots de la película Titanes del Pacífico. No sé si estará inspirado en esta película, pero los robots, naves y monstruos son parecidos a los que hay en esa película. Otra cosa que me llama la atención es que desde el principio hay como un núcleo central en la ciudad, desde donde salen rayos y mucha energía. La verdad que desconozco para qué se utiliza en el nivel, pero me parece muy interesante. Luego nos vamos al cielo, a lo alto, y vemos muchas naves militares de alta tecnología que están reagrupando, o yo diría que se están preparando para un ataque, para algo fuerte. Ahora volvemos a la Tierra, en un lugar solitario entre las montañas, donde aparece un mensaje que nos dice: la guerra, la extinción fue creada por ti. ¿Qué creen que significará esto? ¿Que nosotros somos los culpables de la guerra entre máquinas y monstruos? Comenten qué creen ustedes. Y es entonces cuando aparece Coriusis, que no lo veo como uno de los monstruos, creo que es un robot de los humanos, que utiliza tecnología revolucionaria. Ahora, la batalla contra él es muy complicada, los ataques que tira son muy sorpresivos y tenés poco tiempo de reacción. Lo que me encanta de este boss es que realmente parece que te quiere matar, como que te persigue con toda su furia para destruirte. Ojalá lo pudieras jugar. Luego de él le sigue Surgeos Joe, un robot bastante parecido que tiene por lo visto más variedad de ataques y que su cabeza gira constantemente. Es al igual que el anterior muy difícil de predecir sus ataques, ya que te da poco tiempo de reacción, por lo cual vas a necesitar mucha práctica para poder completarlo. Al final se le zafa la cabeza y aparece un mensaje que dice: bien jugado. Es entonces cuando aparecemos en los cielos. Tenemos que ir saltando en las puntas de montañas, pero no vamos solos, sino que nos persigue un monstruo, un dragón que de vez en cuando dispara algunos ataques, pero no es una gran amenaza. Me encanta el paisaje de esta parte, es increíble cómo combina todo con todo. También me gusta mucho cómo fue hecho el dragón, ya que en dibujo es increíble, pero el hacer el movimiento de las alas y de la boca y el cuello es algo muy pero muy complicado, y lo hizo espectacular Hyper. Ahora ocurre algo extraño. El dragón que nos perseguía cae porque algo o alguien le disparó. Lo más probable es que sea una de las naves que vimos al principio del nivel. Ahora terminamos esta parte y un mensaje nos dice: caos. Luego llegaríamos a un Take a Break donde aparece de fondo el dibujo de un dragón gigante. Toda la decoración está en blanco y negro y comienza a pasarse una frase que dice: las bestias lucharán contra las fuerzas de élite. Tú llevarás a la extinción de todos.
Es entonces que aparecemos solos en una destrucción de toda una ciudad, donde se ve el cadáver de una bestia gigante y alrededor hay mucho caos, fuego y destrucción. Por lo visto, ahí hubo una guerra bastante fuerte entre máquinas y monstruos, y si esto no se detiene, la extinción de todos es inminente. Luego de esto, entramos a un castillo, en donde tenemos que enfrentar a The Surge, una criatura que estuvo en el nivel de Surgeragon. No dura mucho, solo son unos segundos de dual y luego nos perseguiría como una legión de muchas cabezas. Esto es increíble por lo bien que está hecho y por el momento de la canción y todo. Luego volvemos a la ciudad destruida, donde comienzan a caer rayos y una energía bastante extraña. Y es entonces cuando llegamos a la épica batalla final. Al parecer estamos en una ciudad la cual aún no fue destruida, y antes de que comience la batalla nos aparece la frase que dice: controla el aumento u oleada creado por ti. Este tipo de frases, al igual que las que nos mostraban hace un rato, nos están queriendo decir algo, y creo que es como que seríamos nosotros los culpables de que la Tierra tenga esta guerra. Y por último, la transición de sonido muteado, diciéndonos en una frase: la guerra del caos comienza. Y acá tengo muchas cosas que destacar, esto es impresionante. Vamos por parte. En primer lugar, quiero destacar la jugabilidad de esta parte, ya que estaríamos en el lugar exacto en el medio de la batalla entre las fuerzas de élite en la izquierda y las bestias o monstruos en la derecha. Y Hyper, el creador, hace como un efecto de cambio de enfoque. Por momentos está viendo el bando de las bestias y por otro momento el de las fuerzas de élite de la Tierra y las que vuelan. Y eso es impresionante, ya que el utilizar tantos ángulos de cámara, moviendo tantos objetos y al mismo tiempo rotándolos sin que estos se desconfiguren, es completamente impresionante, nunca antes visto de esta manera y muy difícil de hacer. Por otro lado, las bestias y los robots en esta parte me hacen acordar mucho más a la película de Titanes del Pacífico, sobre todo porque hay un cangrejo gigante y una especie de dragón. En la película, estos estaban y peleaban contra las máquinas gigantescas creadas por el hombre. Esta bestia se llamaba por el nombre Kaiju. De verdad, al que no vio esta película se la recomiendo muchísimo. Y algo que me encantó es la sincronización de los ataques, tanto de robots como de bestias. La batalla la llevan ganando los robots y naves contra los monstruos, y de la nada aparece un cartel con forma de dron, el cual está muy bien hecho, que nos dice advertencia, y ahí es cuando aparece Malus, el exterminador de bestias, el cual es bastante complicado de derrotar. Es como Coriosis, el primer boss del nivel, solo que este se mantiene un poco más estático. Malus tira muchos tipos de ataques y todos son muy sincronizados con la música. Su diseño es único y perfecto. Al igual que Coriosis, este boss te deja poco tiempo de reacción frente a distintos ataques, y eso lo vuelve un boss muy difícil de vencer. Algo que me llama muchísimo la atención y que no entiendo es por qué cuando el boss acaba nos dice en la franja negra inferior: fallaste o tú fallas. Porque eso querría decir que los que ganaron son los robots y naves humanas. Pero entonces, ¿de qué lado estaría el jugador? ¿Del lado de los humanos o del lado de los monstruos? Déjenme su opinión en los comentarios, por favor. Quiero saber la respuesta a esta pregunta. Por último y no menos importante, llegamos al final,
donde nos agradece por jugar y nos dice que el caos continúa, haciendo referencia seguramente a que habrá más de este tipo de guerra en un futuro. Y algo más que se puede notar es que en el fondo ahora se puede apreciar mejor ese núcleo central que tiene la ciudad, que es gigante por lo visto, ya que es más del doble de alto que cualquier edificio. Y yo creo, o me imagino, que es un portal, no sé. Por lo visto, este núcleo sigue funcionando aún, así que tal vez sea importante para algún nivel futuro de Hyper. Luego de este final, llegamos a los créditos finales, y esto es todo. Si te gustaría que haga algún otro análisis, me lo podés recomendar en los comentarios. Suscríbete por favor y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente video.